Muy buenos días. Aquí con otro ejercicio más. Un ejercicio más se llama estrella. Está hecho en dos dimensiones y esto es para prácticas eh, de algunas herramientas que vamos a ver el día de hoy, como es la de matriz polar. Bien, vamos a comenzar. Igual como he recomendado en ocasiones anteriores, primero hay que hacer una limitación de nuestro espacio al que vamos a utilizar. En este caso, hay una 9872 por 7352, sus longitudes en X y en Y. Y voy a limitar, o mi nuevo espacio de trabajo, voy a redondar a 100 por 75. Así que voy a poner límites de 00 a 100,75. Zoom, zoom todo para que me acerque a mi nuevo espacio. Voy a ocultar la rejilla para no confundir visualizaciones con la cuadrícula de fondo. Muy bien. Voy a empezar haciendo un marco con las dimensiones que me marca aquí, que son 9872 por 7352. Yo aquí tengo abierta una plantilla. La que voy a hacer primero es renombrarla con el nombre de estrella. Muy bien. Entonces selecciono rectángulo. Me pregunta, la primera esquina sería en 0,0 y la voy a llevar hasta la esquina contraria, que sería 9872, 7352. Enter. Ahí ya tengo mi marco. El primer marco que me señala ahí. A este, para que sea un poco más notorio, voy a aplicarle un grosor de 0.40. No me lo muestra porque obviamente tengo desactivada acá abajo la función de mostrar grosor de línea. Ahí la muestro y ahí la oculto. El grosor ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a redondear las esquinas. Aquí me indica en la parte superior derecha del ejercicio que hay que aplicar un empalme de radio de 11.26. Selecciono empalme. Aplico su radio de 11.26. Y ahora sí se lo aplico a las esquinas para que me redondee de manera repito empalme. Recuerden, con clic derecho en el menú alterno que me aparece el último comando que yo he utilizado. Entonces, para facilitar, clic derecho y repetimos el comando último. Ahí tengo ya redondeado las vértices de ese cuadrado. Muy bien, acá en el ejercicio me marca un rectángulo interno con una separación de 2.45, por lo tanto voy a darle un desfase al primero de 2.45. Desfase 2.45, enter, del primero hacia adentro. Y ese otro tiene un color azul. Aquí hay una situación. Voy a mostrar el grosor de línea. Y como hice un desfase del primero, conserva las propiedades del primer objeto. Aquí, por ejemplo, yo no quiero que el azul tenga ese grosor. Si checan aquí al seleccionarlo, me marca el grosor de 0.40, lo voy a dejar por capa. Perdón, por bloque. Entonces ahora sí tengo el primero que es un poco más grueso y el segundo que no lleva ningún grosor. Muy bien, entonces eso es la parte de los marcos. Vamos con los dibujos, con los círculos o lo que es el ejercicio de estrella.
Primeramente vamos a empezar con los círculos externos, el cual aquí el primero me marca que el externo tiene un diámetro de 55. Un diámetro de 55. Entonces selecciono círculo. En el punto central geométrico que me muestra con los puntos de referencia, checo el dibujo y le aplico en la parte inferior, me cambio a la opción de diámetro y le aplico el diámetro de 55. Aquí yo tengo preconfigurado en las propiedades de la capa de dibujo, tengo configurado que el grosor de la línea de la capa dibujo lo tengo a 40, así que se lo voy a modificar. Se lo voy a modificar a que sea por defecto. Ahí está por defecto. Cierro el administrador de capas y ahora sí, ya tengo ahí el círculo. Ese círculo va de color rojo. No lo seleccioné. Muy bien, ya lo tengo en color rojo. Voy a aplicarle un desfase. Aquí me dice que los desfases de los círculos es de 2.58 y los desfases de los triángulos es de 2.64. Entonces voy a aplicarle este de 2.58. Desfase 2.58. Del círculo primero hacia adentro mando el desfase hacia la parte interna del primer círculo. Ya tengo los dos círculos externos. ¿Con qué continuamos? Continuaríamos con los triángulos internos, pero para esto necesito primero tener las líneas de referencia. Las líneas de referencia yo le llamo esqueleto o la estructura, que son las líneas esta del ángulo X y el ángulo menos X, y estas líneas que están aquí que van a 60 grados, ahí como nos lo marca. Bien, entonces primero selecciono, voy a utilizar la capa 0 para hacer esas líneas donde ya tengo configurado un color gris, que es el 251. Selecciono línea desde el centro geométrico al cuadrante del círculo. Repito línea del centro hacia el cuadrante izquierdo. Creo que no lo tenía en esta plantilla. No, aquí en la capa 0 la tengo igual. Voy a cambiarla. Voy a cambiarle el color para que las líneas de referencia no sobresalgan tanto. Voy a poner el 251. Muy bien. Entonces, si se ven, ahí se ven más tenues y no sobresaltan tanto sobre el dibujo principal. Para hacer estas líneas de ángulo 60, voy a acomodar mi force de ángulos, restringir cursor de ángulos específicos. Voy a cambiarle el ángulo que sean de 30, 60, 90, 120, ¿correcto? Para que los ángulos me los force a esos grados. Entonces selecciono línea, punto central y ahí me marca los 60 grados y fácil, ¿no? Repito línea, me muevo y me va a marcar uno a 120. Repito línea. De aquí sería a este. Repito línea. Repito línea y de igual manera me va a marcar el ángulo en automático. Ahí lo tengo. Con esas líneas de referencia voy a poder crear o voy a obtener los vértices de donde van los triángulos. Los triángulos, para que funcionen y aplicarle su desfase, tendremos que hacerlo con polilínea, ya que si lo hacemos con línea el desfase no se hará correctamente.
selecciono polilínea y como ya tengo los vértices, simplemente voy trazando las líneas. Y ahí lo tengo. Hago un desfase de... Bien, sería un desfase de 2.64. Entonces selecciono desfase 2.64 y se lo aplicamos a este elemento hacia adentro. De igual manera voy a trazar con polilínea igual el otro triángulo, que sería este hasta aquí, aquí y aquí. Desfase, ya tengo configurado 2.64, simplemente lo acepto y le digo que esté hacia adentro. Y ya tengo los dos triángulos. Voy a hacer de una vez estos círculos. No, voy a hacerlos hasta el final para... porque al crear todos los círculos estos de las orillas nos puede crear un conflicto con eso. O sea, se van a empalmar mucho. Y para los recortes va a ser un poquito más difícil. Entonces eso los voy a dejar para el final. Entonces voy a crear los círculos. Esto, les recalco, lo vamos a hacer con círculo, pero 3 puntos. Con la opción de 3 puntos. Selecciono círculo. En la opción entre corchetes selecciono 3P. Y le voy a indicar que el primer punto sería la esquina del triángulo interno de este punto. Ahí sería mi primer punto. El segundo punto sería el cuadrante. No me lo está mostrando. Déjenme checar acá. Si lo tengo activo, los cuadrantes. No los tenía activos, los voy a activar. Ahora sí. Para que me muestre el cuadrante del círculo. Y el tercer punto sería este de aquí. Entonces ya tengo el círculo. Ese círculo, perdón, va con la capa dibujo y va de color azul. Le hago un desfase de los círculos son 2.58. 2.58. Y lo hago hacia la parte interna. Ya tengo los primeros círculos, ¿correcto? Bien, para hacer los demás, voy a checar cuántos elementos necesito. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 elementos de estos círculos. Entonces, eso lo voy a crear con una matriz polar. Selecciono matriz. Aquí en la esquinita inferior derecha de matrices tengo una marca donde me da otras opciones. Selecciono matriz polar. Me dice designa objeto, voy a seleccionar estos dos círculos que son los que voy a incluir en mi matriz. Enter. Me pregunta el punto central de la matriz. El punto central de la matriz sería el centro de todo el objeto. Ahí le doy un clic y me lo detecta en automático. Y me pregunta cuántos elementos necesito. Por default la matriz trae 6 elementos, entonces ya me los acomodó. Si yo hubiera necesitado más elementos, aquí en la parte inferior entre corchetes modifico la cantidad de elementos, ¿correcto? Y igualmente la rotación. La rotación me pregunta si quiero a 360 grados y obviamente pues es la que requerimos, ¿no? Y ahí tenemos la matriz de todos esos círculos. Nada más una cosa, cuando creamos una matriz, todos los elementos me los agrupa como lo podemos ver aquí. Si yo selecciono cualquiera de los elementos de los círculos azules, me se los selecciona como si fuera un objeto único. Entonces, a la hora de recortar no me va a permitir porque los están agrupados. Lo que tengo que hacer es descomponer esta agrupación de elementos. Simplemente lo selecciono y del lado derecho en la barra de edición, aquí tengo este cubito que es descomponer. Y esto lo que va a hacer, va a desagrupar
todos los elementos. Le voy a dar un clic ahí teniendo seleccionado y ya de esa manera desagrupé toda esta matriz. Si se fijan, ya puedo seleccionar de manera independiente cada uno de los objetos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a hacer los recortes que necesito para darle el efecto de la estrella que nos marca aquí, ¿no? Para esto voy a ocultar la capa 0, que es la de los triángulos, y voy a ocultar la capa, no, pues la capa dibujo la tengo toda, entonces esa no, nada más voy a ocultar los triángulos, ¿correcto? Entonces selecciono recortar, selecciono todos los elementos, perdón, selecciono recortar y voy a ir dándole la forma que necesito, ¿no? Por ejemplo, no necesito esto, esta. Me voy a acercar aquí para ser más exacto, si se fijan. Me voy al otro. Selecciono, perdón, ese no era. Aquí abajo le pongo deshacer. Y era ese. Este. Y eso es verdad. Aquí igual manera selecciono este y este. Para que me recorte únicamente hasta el pico que forma la estrella. Voy cortando estos de acá igual. Me acerco para ser más exacto. Y voy eliminando esos elementos que no necesitamos, ¿verdad? Entonces, este tampoco, y estos de aquí, que son los que limitan el espacio. ¿Correcto? Si se fijan, creo que ya fue todo. Ya estos elementos los voy a borrar manualmente. Borrar, borrar. Entonces ahí tengo formada la parte interna. Voy a mostrar, desocultar la capa donde tengo los triángulos y quedaría de esa manera, ¿no? Aquí lo que me faltaría es borrar los elementos de los triángulos que no deben de verse. Por ejemplo, le pongo recortar, señalo nuevamente y aquí, por ejemplo, este triángulo sí, estas líneas sí van, estas no van. Ah, caray, aquí no me lo va a permitir. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerlos desde un principio. Voy a regresarme a deshacer todos los cambios que había hecho. Hasta ahí. Entonces, de aquí voy a recortar directamente. Recorto, me acerco y voy a recortar este, ese, este piquito también. Bien, entonces seguimos recortando las partes que no necesitamos. De aquí son estas de aquí. Esos de ahí. De aquí arriba estas también. Vamos a borrar las grises para que dé el efecto que el triángulo pasa por debajo.
Y nada más, así quedaría en cada uno de los elementos diferentes, ¿verdad? Aquí vuelvo a borrar. Por ejemplo, aquí pasa por debajo, borro las azules. E igual manera, borro todos estos elementos. Este también. Este. De este lado voy a borrar las del triángulo. Perdón, esa no. Que sería... Acá ya me perdí. Sería... No, sí, sería esa y esta. ¿Correcto? También estas. Todas estas también las podemos eliminar. Voy a ir limpiando para que no nos confunda los dibujos. ¿Correcto? Entonces lo demás lo elimino ahorita manualmente al final. Ahorita lo que me interesa es darle la forma que debe de tener. Borro estas azules. Esas. De aquí voy a borrar las del triángulo. Muy bien. Creo que sí, ¿verdad? Y aquí me acerco, porque aquí el cruce de las líneas, pues desde lejos se ve, no se definen, ¿verdad? Por eso me acerco para ser más preciso. Ok, ya le di la forma y esa esquina. Voy con la que sigue. Entonces, aquí borraría las azules. Me acerco para ser más preciso. Borro esta. Y aquí borro estas del triángulo. Me acerco para borrar estas que casi no se ven o no se definen, ¿verdad? Y por último, creo que me faltan dos. Sería aquí las azules. Voy limpiando todas esas líneas que no necesito, que van dando el efecto de la formación de la estrella. Esta tampoco, ni esta. Aquí borro las del triángulo. Y me acerco a esta parte para ser preciso en el corte. Y de esa manera vamos a ir limpiando el dibujo. Por último, voy con la de este lado. Y aquí sería borrar las azules. Y tenemos que ir limpiando muy bien. Aquí borro estas de las gris, del triángulo. Esta tampoco va. Y de aquí, estas de ahí. Ok. Creo que son todas. Ahora sí, lo demás voy a eliminarlo manualmente, ¿no? Todas estas las voy a eliminar. Suprimir. Aquí me quedó algo por aquí. La elimino. Suprimo. Ok. Ahí como pueden ver ya está el efecto que da
el ejercicio de estrella. Por último me faltarían los círculos internos, que eso lo voy a llevar con un círculo del centro hasta el límite de cualquiera pared de los triángulos. Ahí me marca la referencia. Ese círculo va en azul. Y le doy un desfase de 2.58. Desfase 2.58 hacia adentro. Perdón, ahí me equivoqué. Debo deshacer de este hacia adentro. Y ahí tenemos la estrella, ¿verdad? Me falta algo. Me falta, ya se me estaba pasando. Si se fijan, los triángulos están empalmados. No tiene el efecto de uno sobre otro, ¿verdad? Como aquí. Entonces, igual voy a recortar. Aquí, por ejemplo, este pasa por encima. Voy a borrar estas de aquí. Estas pasan y luego aquí pasa por abajo. Voy a borrar estas de aquí. Y de igual manera borro estas. Y aquí borro. Ok, y acá voy a borrar estas de aquí. Y de este lado voy a borrar estas dos. Y aquí voy a borrar esta y esta. Creo que ahora sí, ¿verdad? Creo que ahora sí tengo. Miren, voy a ocultar la capa 0, que es donde tengo las líneas de referencia. Bueno, ahí se me pierde un poquito por los recortes, que es donde están los triángulos. Pero así quedaría. Vamos a ver, lo estoy checando que no me haya faltado nada. Creo que no. Y ya por último, voy a poner sus acotaciones. Las acotaciones que utilicé. En este caso voy a poner la acotación lineal de aquí, que vendría siendo la longitud de X. Repito la acotación lineal y voy a poner la acotación de la altura de la longitud de Y. Están muy amplias, voy a corregir en el estilo de acotación, modificar. En texto voy a ponerle 1.5, igual que en la flecha, 1.5. Y en ajustar, no, en unidades principales, voy a ponerle aquí el punto, porque me está poniendo coma como separador decimales. Le doy a aceptar, cerrar, y ahí me lo marca, ¿no? Estas, para que sean un poquito más tenues, las voy a cambiar a la capa 0, para que no sean tan brillantes. Muy bien, voy a poner esta acotación que me indica el desfase de los círculos. Le digo acotación lineal, de aquí a aquí. Lo saco. No me lo cambio de capa. Ahí está. Ahorita corrijo, si se fijan aquí, en la acotación me la marca en horizontal el texto y acá me lo marco en vertical. Ahorita voy a corregir eso. Voy a corregir también el desfase de los triángulos. Digo acotación lineal, que sería de aquí a aquí, que me marca 2.64. Esto con los puntos de arrastre de la acotación, voy a cambiarlo de lugar el texto, ¿no? Voy a poner lo que sea acá. Perdón, se me olvida cambiarle la capa 0. Me voy a cambiar la capa 0 para que todas las demás acotaciones queden en esa capa.
Ok, voy aquí con el diámetro de 55. Acotación de diámetro de este círculo. Y ahí lo ponemos. Esta no, porque no lo utilizamos, este diámetro 4977, ya que nosotros utilizamos el desfase con la separación de 2.58. Entonces, esa no la utilizamos, esa no la ponemos. ¿Qué más? El desfase, el radio que le puse al empalme, que fue de 11.26. También voy a poner la acotación lineal del desfase que hice del primer marco. Lo agarro y lo muevo hacia adentro. 2.45. ¿Qué me falta? Creo que fue todo. Creo que fueron todas las acotaciones de los unidades o de las medidas que utilicé. Esta no la utilicé, esta lo utilicé, ni este radio lo utilicé, por lo tanto no lo pongo. ¿Sí? Entonces ahí estaré terminado. Este se imprimiría en horizontal. Entonces aquí ya tengo mi plantilla creada. Voy a poner zoom extensión para que me encuadre el ejercicio. Con un zoom ventana voy a encuadrarlo mejor. Ahí lo tengo, doble clic fuera. Ya estoy en el espacio hoja y voy a editar su información. Aquí le pongo estrella. Ya en otra ejercicio vimos cómo crear la plantilla, ¿verdad? Grado y sección, bueno, aquí la fecha de entrega, aquí el número de lámina que corresponde y así sucesivamente. Entonces, aquí estaría terminado este ejercicio. Voy a guardarlo, que guarde los cambios. Y pues nos vemos en un próximo ejercicio. Hasta luego.